Bien, en esta presentación vamos a seguir viendo el tema de las válvulas de control. En esta primera diapositiva se ve el ejemplo de un circuito de mando de un cilindro de simple efecto. Habíamos comentado que las válvulas básicamente, para los ejemplos que vamos a ver, son para comandos de cilindros. Bien, entonces lo que vemos ahí es, digamos, de izquierda a derecha. Tenemos una fuente de presión, tenemos una válvula 3.2 de accionamiento manual, luego el 0.2, una unidad de mantenimiento, dice, que vamos a suponer que es una especie de medidor del aire que pasa por ahí. Un cilindro de simple efecto con retorno por muelle, que es el 1.0. Bueno, 1.01 silenciador, 1.1 y la válvula 3.2, o sea, 3 vías, 2 posiciones de accionamiento por palanca con enclavamiento. Bien, entonces este es un ejemplo de un comando, un circuito de comando neumático para activar un cilindro de simple efecto. Este ejemplo de la segunda diapositiva es un circuito de mando de un cilindro de doble efecto. ¿Sí? Vemos que el circuito es muy similar, solamente que ahora tenemos una válvula para comandar el cilindro. Tenemos una válvula de 4 vías y 2 posiciones, biestable, está con accionamiento con palanca con enclavamiento. No lo comenté en el ejemplo anterior, pero digamos esta forma de mando, digamos, produce dos estados estables, ¿sí? No tenemos el resorte en la válvula, digamos, que me hace volver a la posición estable, digamos. En este caso tiene dos estados estables, o sea que yo acciono la palanca de comando, está en una posición, y cuando, digamos, tiro la palanca para atrás vuelve a la posición original. Entonces el cilindro de doble efecto, como se ve, la diferencia es que para volver a la posición necesito suministrarle presión por uno de sus lados. En el anterior, en el de simple efecto, solamente tiene una entrada de presión y el retorno, digamos, es cuando yo dejo de darle, corto el suministro de aire, digamos, y por el muelle, por el resorte que tiene, vuelve a la posición. En este caso no. En este caso, para volver a la posición tengo que suministrarle la presión de aire por el otro lado, por la otra entrada. Bien, ahora vamos a ver válvulas reguladoras de caudal y válvulas auxiliares. Se aplican principalmente en el control de velocidad de los actuadores. Los actuadores son los cilindros, ¿verdad? Entonces primero tenemos un ejemplo de una válvula regulador bidireccional de caudal. Significa que esta válvula estrangula el caudal en ambos sentidos, ¿sí? Es decir, de alguna forma le ajustamos la regulación y digamos, pone una resistencia, digamos, al pasaje de presión, pero para los dos lados. Cuando va para un lado y cuando va para el otro, la misma regulación. Y bueno, esto hace que digamos que el aire pueda escapar a determinada velocidad. Y ahí se ve el ejemplo de un actuador que tiene igual regulación para ambas carreras, con una válvula de 4 vías y 2 posiciones.
un actuador de doble efecto. Bien, diapositiva 4 tenemos un regulador unidireccional de caudal, que significa que esta válvula para una dirección, como dice el esquema de la válvula, está donde dice el dibujo A y B, digamos cuando va de A hacia B no presentaría una resistencia, y cuando va de B hacia A, ahí sí tiene la regulación, digamos. Bueno, ahí se muestra una especie de un esquemita, un dibujito, que bueno, cuando va de 1 hacia 2, digamos, o sea, de izquierda a derecha, el aire, digamos, empuja la pelotita, bueno, ahí presenta un poco de resistencia, digamos, pero no mucho, y el aire pasa de 1 hacia 2. Y cuando va de 2 hacia 1, o sea, de la derecha a la izquierda, la pelotita no deja pasar, digamos, tapa el orificio, digamos, por donde podría pasar, y va, digamos, hacia el lado de arriba, hacia donde está el tornillo que regula, y ahí es donde se estrangula, digamos, el pasaje de aire. Su principal aplicación es la regulación de velocidad de los actuadores, para los cuales se instalan sobre las vías que los alimentan y lo más cerca posible de ellos. En la figura siguiente, o sea, la siguiente diapositiva, se va a mostrar una aplicación con un cilindro de doble efecto, y por la compresibilidad del aire, la estrangulación de caudal se hace a la salida del aire. Si se estrangulara la entrada, el actuador avanzaría con sacudidas al no tener suficiente fuerza para vencer la carga. Entonces, bueno, eso es algo a tener en cuenta al momento de instalar una de estas válvulas para regular la velocidad, digamos, de un actuador. Bien, acá se muestra el ejemplo que se habló en la diapositiva anterior. Está en el ejemplo del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos el que sería el recomendado, es decir, en esa posición digamos, la válvula es una válvula 1, 2, 3, 4, 5 vías, 2 posiciones, ¿tá? Y ahí está entrando la presión del aire, digamos, por el extremo derecho digamos, del actuador, del cilindro, y está pasando, digamos, por el lado que no regula, por el lado libre, digamos, ¿sí? Hay que ver el esquema anterior de la valvulita. Entonces, a la entrada, digamos, del cilindro no está siendo regulada. Y si miran la válvula de la derecha, de la izquierda, ahí está saliendo el gas, el aire, y sí, ahí sí está pasando, digamos, por la parte regulada, es decir, ahí es donde controla la velocidad. Justamente lo que decía la diapositiva anterior es que era recomendable siempre a la salida. Cuando la válvula cambia la posición, entonces, bueno, ustedes ven ahí cómo es que actúa. Ahora la fuente de presión, digamos, el aire va a circular para el lado izquierdo del cilindro, según el esquema de la válvula, ¿verdad? Entonces se va a desplazar, va a llegar a la válvula que controla la velocidad del aire, y va a pasar por el lado que no regula, ¿sí? De vuelta, miren el esquema de la válvula de regulación. Va a pasar por el lado, digamos, que lo deja libre. Entonces el cilindro se va a empezar a mover, el émbolo, digamos, hacia la derecha, ¿tá? Y ahí el aire va a salir por el lado derecho, por la válvula, por el otro extremo del cilindro, que también tiene esa valvulita, y ahí va a pasar por el lado regulado, ¿sí? Por donde está la pelotita, digamos. Y bueno, y ahí es como se va a regular, digamos, la velocidad de salida.
Justamente el otro ejemplo hace exactamente lo contrario y bueno, es lo que nos recomienda hacer. Bien, acá tenemos otro ejemplo de una válvula de no retorno o de retención. Dice que permite la circulación del aire en un solo sentido. Hay varios tipos, difieren en la forma de elemento de cierre, ya sea disco o bola, y en sí el cierre es por resorte o por la propia presión del trabajo. ¿Sí? Ahí en el esquema, digamos, de la derecha, donde se muestra una A y una B, el dibujo de la derecha, bueno, se ve que para un lado, digamos, es parecido, digamos, al sistema de la válvula anterior, solamente que la anterior permitía para los dos lados. Esta solamente permitiría de A hacia B, cuando digamos, la presión del aire viene desde B hacia A, ahí es cuando queda bloqueada. Bien, en esta diapositiva tenemos un ejemplo de válvula de retención similar a la anterior, pero comandada o pilotada. La condición de bloqueo es mantenida o eliminada según le convenga al sistema, por medio de una señal comando piloto, que en general es neumática. ¿Sí? Tenemos el esquemita, digamos, en el dibujito a la derecha, es decir que digamos, esa entrada de presión de aire es lo que determina si se cumple o no la condición de bloqueo. Bien, ahí tenemos un dibujo de la válvula, ¿sí? Donde tenemos a la izquierda la señal, lo que le llama la señal pilota, que sería en el esquemita sería el triangulito donde entra la presión auxiliar, digamos. Después tenemos una entrada que dice flujo libre y otra que dice flujo bloqueado no condicionado a la señal piloto. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, el flujo libre, digamos, cuando entra por ese lugar que dice flujo libre, bueno, esa especie de fuelle con el resorte se va a mover por la entrada de la misma presión y va a permitir el camino y va a permitir la salida del aire, ¿sí? por el otro, digamos, por el otro orificio, el que está a la derecha, donde dice la flechita de entrada flujo bloqueado o no. ¿Sí? Entonces esa es la forma en que para el lado libre, digamos, funciona. Cuando entra por el otro lado, por el lado que dice flujo bloqueado, entonces en esa situación que está ahí no le va a permitir circular el aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando entra la señal piloto, perdón, va a empujar esa especie de válvula, va a empujar al resorte, y esa especie una especie de corneta de válvula media triangular, va a empujar al resorte y va a permitir la circulación de aire, digamos, desde el orificio del lado derecho hacia el orificio del lado izquierdo. Bien, acá tenemos una válvula o selectora de circuito. Es una válvula de 3 vías, 2 entradas y una salida. Y dice, cuando el aire comprimido llega a cualquiera de las 2 entradas, un elemento de cierre móvil, que sería esa pelotita, se desplaza internamente habilitando la salida y cerrando la otra entrada. La primera entrada presurizada es la que queda operativa, ¿sí? Es decir, permite pasar, digamos, 2 presiones por 2 entradas, pero la que entra primero es la que gana, ¿verdad? Y corresponde a la función lógica OR en inglés, de la álgebra de Boole. Es decir, que me permite una u otra entrada, pero una a la vez, ¿verdad? Bien, acá se muestra un ejemplo de comando de un actuador SE, simple efecto y otro doble efecto, utilizando una válvula O del ejemplo anterior.
Bueno, en el ejemplo de la izquierda tenemos el cilindro de simple efecto y tenemos dos válvulas que comandan ese cilindro unidas por una válvula O. Hay que imaginarse que la presión del aire está en la línea de más abajo. ¿Sí? Entonces el aire va a entrar a una de las válvulas, por ejemplo de la izquierda, y cuando yo oprima el botón del pulsador le va a dar camino para pasar hacia la válvula O y ahí accionar el cilindro de simple efecto. Es decir, el cilindro se va a empezar a expandir, digamos. Cuando suelte el botón, digamos, el pasaje de aire se corta y el cilindro va a volver a su posición, va a ir volviendo a su posición original, digamos, de reposo, y el aire va a ir descargando según muestra ahí el esquema de la válvula. Y la otra válvula es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué funciona esto? Y bueno, a menos de que yo mantenga apretados los dos botones, lo cual sería raro, entonces me permite de uno, la entrada de uno o la entrada de otro. ¿Sí? Porque hay que acordarse de que este tipo de válvulas me deja pasar el aire de cualquiera de las entradas siempre y cuando no estén juntas. En el ejemplo de la derecha, el cilindro del actuador de doble efecto, ¿sí? Tenemos una válvula principal, digamos, unida al actuador, que tiene 5 vías y 2 posiciones, y está comandada, digamos, por entradas de presión, con entradas de aire. Y bueno, digamos, el cilindro, cuando se comanda, digamos, el gas entra por el lado derecho, digamos, ¿sí? Entonces la válvula está en la posición en la que se muestra ahí, es decir, el aire va a entrar por el lado derecho del actuador y va a hacer que el cilindro, digamos, la parte móvil se mueva hacia la izquierda. Luego, cuando se comanda, digamos, por la otra entrada, o sea, por la izquierda, la válvula cambia de posición y el aire va a entrar por el lado izquierdo del cilindro y va a empezar a expandirse moviendo, digamos, la parte móvil, el pistón, hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, ese es el funcionamiento del actuador. Digamos, lo que se agrega con la válvula O es que digamos, me permite ese último, digamos, movimiento, me lo permite hacer con dos válvulas en paralelo, digamos, o sea, una u otra. Bien, luego tenemos una válvula de escape rápido, que es una variante de la O, de la válvula que vimos anteriormente, que se instala en el escape del actuador para que el aire sea enviado directamente a la atmósfera sin pasar por la válvula direccional. Se usa cuando se desea que la carrera de retroceso sea lo más rápido posible, y eso se logra eliminando el efecto de la resistencia, pérdida de carga, del tramo de cañería entre el actuador y la válvula direccional. Entonces, digamos, cuando el cilindro está retrocediendo, en vez de descargar por la válvula mismo, en los ejemplos anteriores veíamos que la descarga se hacía directamente por la válvula. Entonces, en este caso, y entre la válvula y el actuador hay un tramo de cañería. Acá en este caso se pone directamente en la salida del actuador, entonces descarga directamente por esa válvula, teniendo menos resistencia y mayor velocidad, digamos. Finalmente vamos a ver el ejemplo de una válvula I o de simultaneidad. Es una válvula de 3 vías, 2 entradas y una salida, y solo saldrá aire por esta última cuando exista presión simultáneamente en las dos entradas. Corresponde a la función lógica AND, ¿no? el I.
Y es una solución sencilla para tener un mando bien manual de seguridad. Para que la máquina arranque se requiere que el operario tenga las dos manos sobre la válvula o pulsadores de arranque. Lo que no exige esta solución es que haya simultaneidad en el tiempo. Es decir, que yo puedo oprimir una y al rato oprimo la otra y ahí me permite el pasaje, digamos, de presión. No tiene por qué ser exactamente a la vez.